Muy buenos días desde Melon Bites. Acabo de recoger esto y quiero abrirlo, pero ya. Las primeras sensaciones muy buenas porque son cómodas y ligeras, y ya cumplimos con eso algo. Ha llovido mucho recientemente, así que nos vamos a encontrar el agua un poquito revuelta, un poquito turbia, pero bueno, vamos a avanzar. Está fresquita, pero agradable. Muy buenos días desde Melon Bites. Hace buena temperatura, un poco de fresco, y es que ha estado lloviendo 2 días y el río está desbordado. El agua no está igual de clara que en otras ocasiones, pero vamos a hacer la ruta igual. Hacía años que no tenía unas sandalias, y como me gustan mucho las actividades acuáticas, no solo en río, como habéis visto, sino también el paddle surf. Me gusta hacer cosas en la ría, en el mar, en la costa. Creo que es un calzado óptimo para mezclar todo eso. ¿Qué destaco de estas sandalias? Como os he comentado al principio, 1, ligeras. Ya no son como esas que tuve de Teva hace años, que eran muy pesadas y muy tarugo. Segunda cosa, flexibles. O sea, la verdad, para ser de King, asombra cómo son de flexibles, porque normalmente son muy fuertes y hechas para durar, pero estas se ven muy cómodas. Tercera cosa, horma, ancha, como veis, muy redondeado. Esto siempre destaca a esta marca y esto lo hace muy cómodo. A mí el ancho me queda bien. He cogido una talla 11, una talla americana 11. Quizá me queda un pelín largo, pero el ancho me queda bien, así que no voy a revolver, porque además luego veréis por qué prefiero que me quede un poquito grande a un poco pequeño. Siguiente cosa, como veis, la protección. Es una protección contundente para una sandalia, increíble, y con esto te permite tanto andar en rocas fuera del río, como dentro, como en un lago, y no estar preocupado si te vas a dejar los dedos en algún sitio o no. Protege muy bien. Hoy que está el agua revuelta, un poco turbia, he ido despreocupado, sin miedo a me voy a clavar una roca, la otra, sino que va bastante bien. Otra característica, la suela. Y ojito, que esto tiene sus pros y sus contras. Es una suela que agarra muy bien en suelos húmedos, sea en una acera o sea en rocas o en pavimentos que estén mojados. Es increíble, agarra muy bien. En contra, hay otros modelos de sandalia que tienen más tacos, por lo cual en terreno irregular, de barro, terreno suelto, pues te van a agarrar un poco mejor. Por eso te digo que es una sandalia más orientada a actividades mixtas con agua. Y como última característica quería mencionar el tema quizá más llamativo, el que le llamen sandalias impermeables, porque diréis, ¿y qué tiene esto de impermeable? ¿Qué tiene? Porque el agua te entra por todos los lados, pero bueno, lo bueno que tiene es que entra y sale por todos los lados, y además todos los materiales que lleva, además de ser reciclados, que eso pues te puede importar más o menos, son impermeables. Esto quiere decir que repelen el agua y que se secan rapidísimo, o sea que absorben lo mínimo
y enseguida, en cuanto andes con ellas normal, se secan rápido, no como unas zapatillas como yo utilicé en otro vídeo que tenéis por aquí, que luego pues tardan, oye, pues hay que estar esperando mediodía para que se seque. King, como sabéis, no es barato. En este caso, como os he comentado, gracias a que varios de vosotros habéis pinchado y usado el link de Sport Pursuit, en este caso tenía algo de saldo, a vosotros no os ha costado nada y a mí me dan un poquito de saldo por vuestra primera compra y eso me ayuda pues a probar cosas nuevas. Ahora voy a ponerme un accesorio porque el agua está bastante fría hoy y vamos a ver qué tal va con ese accesorio. Que sí, que parezco un turista con sandalias y calcetines, pero se va de calentito. En este caso, estas sandalias creo que para multitud de actividades deportivas que impliquen el agua son geniales. ¿Son caras? ¿Son baratas? Como digo siempre, depende cuánto las utilices. Que nos vemos en el próximo vídeo.